Bueno, vamos a continuar entonces el estudio, o más bien la reseña histórica de los avivamientos. ¿Ah? Quedamos sobre el movimiento de la santidad inspirado o, o empujado a través de Wesley y también Charles Finney. Y de ahí entonces comienza un movimiento ahí en Estados Unidos, en el estado de Kansas. Quiero más o menos volver un poco atrás. En el año nuevo de 1901, ¿ya? Un grupo de estudiantes junto a Chapman, como siempre el apellido me acuerdo, que reunió a estos 18 jóvenes para hablar sobre el libro de los Hechos y sobre también sobre el Espíritu Santo. De ahí, bueno, dentro de la clase comienza un mover del Espíritu Santo con los estudiantes, con el profesor, y ahí nace entonces uno de los grandes, eh, se puede decir, que más se conoce ya del avivamiento de 1901 o 1902 ahí en Estados Unidos, en Texas, y también ahí no me acuerdo, en Los Ángeles, en la calle Azusa. Ahí comienza entonces un movimiento a través de un hombre de Dios, un negrito, ¿ah? Llamado William Seymour, ¿ya? Que comienza a hacer reuniones en un establo, ahí a comenzar en forma muy precaria, muy pobre, pero ahí se reunieron a cierta forma a buscar del Señor de una forma muy intensa. Y bueno, viene el derramamiento del Espíritu Santo y comienza entonces este mover, este avivamiento en Estados Unidos, eh, que se divulga a través de todo Estados Unidos, ¿ah? Y en forma internacional, general, ¿ya? Y las asambleas de Dios fueron organizadas en 1914, ¿ya? Ahí comienza entonces una de las grandes organizaciones que Dios toma, de cierta forma, para mantener este avivamiento en 1914 y empieza a expandirse a nivel latinoamericano y también mayormente en la parte latinoamericana y en todos Estados Unidos. Eh, Durante los 60 años, los pentecostales fueron considerados como raros, ¿ya? Cuando hablamos de pentecostales, estamos hablando de aquellos que han sido bautizados en el fuego pentecostal o pentecostés, ¿ya? Y, eh, y eran aceptados como los evangélicos. Bueno, hasta hoy eso está marcado, ¿ya? Está marcado. Y y ponían énfasis sobre el hablar en lenguas, ¿verdad? Y las sanidades. Ya, bueno, que eso este mover de Dios empieza a moverse, como digo, no en Estados Unidos solamente, sino en toda Latinoamérica. Aquí en Chile llegó el avivamiento en 1908, por ahí aproximadamente, ahí a Valparaíso. Y, y también llega entonces, eh, ya estaba establecido ahí en Valparaíso la iglesia metodista, que traía también entonces la parte de la santidad. ¿A qué se refería la santidad? O sea, estar separado totalmente del mundo y son también con sus vestimentas, como hemos hablado ya reiteradas veces. Eh, el crecimiento de las asambleas de Dios en 1926, 20 años después del comienzo de la calle Azusa, ya había 671 iglesias, pero en 1970 ya hubo 8.570 iglesias. Eso que estoy hablando solamente de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, de ahí entonces comienzan a enviar misioneros a toda Latinoamérica y aquí en Chile también tuve el privilegio, bueno, estoy hablando en el año ya 80 después, imagínense,
el año 80, de misioneros que trajeron muchas bendiciones. Tenemos, entre recuerdo, ah, so- bueno, tenemos Pablo Job, uno de los grandes hombres de Dios, un hombre que de la palabra, que se levantó un instituto bíblico, también, también misioneros también de la Asamblea de Dios, estoy hablando de la Asamblea de Dios, del pastor ah, Masuret, Masuret, el padre, y ahora ya su hijo también ejerciendo el pastorado y la maestría, ya también el pastor Masuret, y bueno, entre todo el pastor Pino, ya también, que estoy recordando así de esos tiempos, ¿ya? Y bueno, no me acuerdo de uno que llegó realmente, llegó uno de los primeros misioneros acá de la Asamblea de Dios, no puedo recordar su nombre en este momento, que Carl Davis, Carl Davis, Carl Davis, que tuve el privilegio de conocerlo. Bueno, ahí ya la Asamblea de Dios estaba en todo su apogeo a nivel mundial. Algo le hice referencia también eh, de la iglesia allá en Corea, no me acuerdo si del sur o del norte en este momento, pero en Corea, en Seúl, ¿ah? Seúl, la capital de Seúl, el pastor Pong Cho, una de las iglesias más grandes que ha existido, eh, no sé hasta ahora, pero en ese tiempo era la iglesia más grande del mundo, ya que incluso se compraron hasta casi, casi una ciudad y también unas montañas ahí donde tenían cuevas para orar y bueno, y toda Corea fue impregnada del evangelismo. Eh, Así que ahí comienza entonces ese gran movimiento, entonces el avivamiento de 1901 en adelante, ¿ya? Comienza entonces este movimiento pentecostal, ¿ya? Sobre el bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, razones del crecimiento, ¿ah? Del movimiento carismático, llamarle así, no estoy hablando de los católicos, sino de la parte en lo que el mover del Espíritu Santo en ese trayecto del 1901 hasta hoy, ¿ya? Han sido a través de la iglesia en toda Latinoamérica aproximadamente 100.000 iglesias, ¿ya? Preparadas académicamente también a través de institutos bíblicos y donde se preparaban o hasta hoy preparan obreros ya para tanto para el llamado pastoral, llamado de maestría y también misionero. Ya entonces en ese tiempo, en 1900 adelante, también hubo un mover de misiones, hubo también un movimiento juvenil, cruzada estudiantil, ya Jucum, que muy conocido también, nace de todo este mover, ¿ah? Todo este mover a través de toda Latinoamérica. Eh, y bueno, donde jóvenes, jóvenes entregados totalmente al Señor, iban a las misiones y trabajaban por la obra de Dios. Eh, yo fui testigo de eso. Y, eh, Así que eso eh, en parte en lo que está este mover de la reseña histórica, ¿ya? Eh, Así que un punto que quiero hablar ya sobre el avivamiento. ¿Ah? Hubo también una convocatoria, yo me acuerdo, en Alemania, levantando el pastor Billy Graham, ¿ah? Billy Graham, ¿ya? Sobre un llamado a las misiones de una manera, bueno, impresionante, que fue transmitido. En ese tiempo no había internet, no había.
no había como todo lo que hoy podemos, esa bendición, que pues, uno puede verlo en distintas estaciones. En ese tiempo no se podía ver, solamente se grababa en la VHS y eso después se distribuía a través del mundo entero y incluso una declaración, me acuerdo, una declaración, y de ahí también hubo un despertar tremendo. eh, no me puedo acordar el nombre, pero inspirado inspirado por el pastor Billy Graham, ¿ya? Ahí allá en Alemania. Eh, entonces, una declaración de avivamiento o la renovación del Espíritu Santo. Esta renovación del Espíritu ha sido ignorada en la iglesia por siglos, solamente redescubierta y experimentada a través del bautismo del Espíritu, con la evidencia de hablar en lenguas. Esto lo hace sentir que se hallan en el centro de lo que Dios está haciendo hoy día. Otros se sienten atraídos por ver o oír de un milagro o un fenómeno sobrenatural. El énfasis de ser parte de una iglesia genuina, apostólica, con señales y prodigios, como la de los apóstoles, es una idea atrayente. Bueno, eso creo que lo que está sucediendo hoy día, ¿ya? Que debe haber una renovación, un nuevo comenzar, que el Señor me entregó una palabra para este año 2023, ¿ya? eh, un nuevo comenzar, eh, como, eh, como descubrir de nuevamente los pozos, ya destapar los pozos, ya que el Espíritu Santo eh, eh, está en la iglesia, está en los creyentes, y los creyentes tienen que descubrir lo que el potencial que Dios ha puesto, un potencial divino, ¿ya? No humano, es divino, ¿ya? Es cuando se junta lo divino con lo humano. Es impresionante. Eh, bueno, hay evidencia, como evidencias tremendas de milagros, sanidades, prodigios. Hace poco, el más reciente, tenemos que ya partió de la presencia de Dios, el pastor Richard Bonker, no, ¿para qué decir? El pastor Gigi Ávila, ¿ya? Y de tantos otros eh, que Dios levantó, ¿ya? Pero el Espíritu Santo no ha muerto, está, está haciendo su obra. Pero como hemos visto en la reseña, hubieron un contexto que se estaba produciendo para que el avivamiento se manifestara. Eh, Había movimiento, había también divisiones, habían peleas, a llamarle, no peleas, pero que uno aquí, uno acá, pensaba una cosa, pensaba otra cosa. Cuando viene el Espíritu Santo, todo eso eh, eh, cae por su eh, eh, propio peso. Cuando hay avivamiento, lo primero que hay es que hay una sana doctrina enseñada a través de la exposición de la palabra, la exposición de la escritura. Lo segundo que hay también que se muestra la experiencia del gozo, de la victoria en la vida de los creyentes. También el comunicar el avivamiento, ¿ah? Y del poder del Espíritu Santo. También hay en cierta forma, una expansión sobre el evangelismo y también en misiones. También una manifestación del fruto genuino del Espíritu Santo. Ahora, si las iglesias vivieran una vida bíblica, no se necesitarían de algo más atractivo. ¿Ah? Así que, claro, eso tiene que ver, tiene que ver con eso. Entonces, ahí hay entonces una reseña histórica sobre los avivamientos. Eh, Vamos a pasar a otro tema que también es importante, el bautismo del Espíritu Santo.
¿ya? Eh, el bautismo del Espíritu Santo es un regalo de Dios. No es algo que yo tengo que ganar, no es algo que tengo que yo hacer, sino que es algo que cuando el Señor Jesucristo habla, cuando dice, si un hijo le pide pan al Padre, le dará una piedra, y así, y habla otro ejemplo que en este momento no recuerdo, pero eso me quedó más marcado, que dice, si un hijo le pide pan a su papá, le dará una piedra, ¿cuánto más? Dice, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo? Quiere decir que no es algo que yo, ahora dice ahí, de pedir, ¿ya? Ahora no es necesario de pedir. Ahora, yo creo que todo cristiano normal eh, quiere ser bautizado en el Espíritu Santo, no solamente eh, para hablar en lenguas, sino para que el mismo creyente, ¿no? Porque muchas veces uno duda que el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Ah? Eso es lo que pasó en el tiempo de los 80, que incluso algunos creían que no eran salvos, pensando que el Espíritu Santo no estaba. ¿Ya? Pero la evidencia de hablar en lengua era como la señal para el mismo creyente, ¿ah? que el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Ya? Así que eso es lo primero que quiero asentar. ¿Ya? Por eso Pablo cuando dice llega a una iglesia, no me acuerdo en todo momento, y han recibido el Espíritu Santo, no sabemos nada, ya, le pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Ya? No es es que recibieron el Espíritu Santo en el sentido que no es que no la tenían, sino que era que el Espíritu Santo estaba en ellos, ahora tenía que haber una evidencia, ¿ya? Para ellos mismos, ¿ya? El que habla, le pedí al pastor que en ese tiempo, ¿qué necesitaba para que recibiera el Espíritu Santo? Me dijo, ore y ayune, eso me dijo. Entonces yo me puse a orar y ayunar, po. Y pasaron 3 meses y no pasaba nada, no pasaba 3 meses. Y llegó un momento que dije, Señor, si, si tú no quieres que me bautizar, no importa, pero yo igual te amo. Para mí no era porque todos decían, porque estaba, como digo, en mí no era asunto de la inseguridad de que era salvo o no salvo. No era eso, sino que como todos hablaban en lengua, yo quería hablar en lengua también. Esa era como el, era la, esa era, no sé, eso era. Entonces yo le dije al Señor, Señor, si tú no quieres bautizarme, no importa, no importa, pero yo igual te amo. Y ahí cayó sobre mí, ahí. Y de ahí fue una evidencia, decir, oye, Eduardo, estoy contigo. No, no es que estaba dudando, pero bueno, eso fue algo maravilloso que experimenté, ¿ya? Desde ahí no es eh, el momento de adoración eh, muy especial. A una vez hablo en lengua. No es un asunto que constantemente hablo en lengua, sino que un momento que algo del espíritu ahí, ¿ya? Eh, por ejemplo, se hubo entonces como una enseñanza sobre el bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Hay como dos enseñanzas distintas. Vamos a ver las dos. La primera es una experiencia perpetua después de la salvación para tener poder en la vida cristiana. Esa es una. Y lo segundo es una parte esencial de la operación de Dios en nuestra salvación que no se puede repetir. ¿Ya? Entonces eh, aquí hay algo que es distinto a la llenura del Espíritu.
¿ya? Que es distinto. Ahora, eso no, una cosa es para el creyente, que es algo que va a quedar por siempre, el bautismo, ¿ya? Y los otros dos es la operación de Dios en nuestra salvación que no se puede repetir. Bueno, es dando a entender que no dos veces, tres veces va a ser bautizado en el Espíritu Santo. Es una sola vez y chao, ¿ya? Ahora, eh, lo primero que quiero asentar, primeramente, es que el apóstol Pablo habla más adelante que, porque hubo un problema ya sobre las lenguas, pero también dice, ¿hablan todos en lengua? Entonces ahí dando a entender que no todos hablan en lengua, no todos. Es una manifestación, así como la sanidad, como la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la profecía, es una manifestación del Espíritu para provecho, no para mí, sino para el cuerpo de Cristo y también para aquel que no le conoce. ¿Ya? Ahora, Dios cuando llama a cierto... alguien dijo por ahí, ¿para qué tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Para sentir algo sobrenatural, algo, sentir algo. Pero siempre la llenura del Espíritu Santo, lo que yo he visto, es por un llamado específico de parte de Dios. No es que yo me llame, no, sino cuando Dios llama a un ministerio específico de un creyente, sea pastor, evangelista, ya eh, profeta, apóstol. Entonces, Dios lo capacita lo capacita con esta llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, todos los creyentes pueden experimentar también esa llenura, ya todos los creyentes. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de ser lleno? ¿Es para sentir algo especial? ¿Es para, no sé, para sentir algo rico? Porque algunos hacen así, o a sentirse bien o liberado. Eh, Así que eso también es importante recalcarlo, ¿ya? Bueno, ahora, si tú quieres ser lleno, es porque estás dispuesto a servirle al Señor, cual sea en la función dentro del cuerpo de Cristo, ¿ya? Eh, vamos a seguir. El, en Pentecostés dice que todos hablaron lenguas, conforme a lo que le daba el Espíritu. Y recuerde que ahí fue también una operación de parte de Dios, porque estaban reunidas de todas las naciones, vinieron de todas las naciones, y, y el Evangelio fue expandido a través de esas personas que estaban ahí. ¿Ya? Roma, por ejemplo, los romanos, siempre uno piensa que fue para el Pablo, fue el apóstol, el Padre, Pedro, no, fue un creyente que tuvieron Pentecostés, que fueron llenos del Espíritu Santo, se entregaron a Cristo, ya le dedicaron su vida al Kyrios, ¿ah? Al señorío de Cristo, y ellos llegaron a Roma y empezaron a predicar el Evangelio. Así que cuando Pablo, Pedro llegaron allá a Roma, ya había una iglesia ya, bueno, y cuando digo iglesia no es que estaban en un lugar determinado, sino que estaban en las casas o en las cuevas, en los cementerios se reunían, ya, porque estaba prohibido el cristianismo ahí en Roma. ¿Ya? Entonces, no está hablando del Imperio Romano, sino en Roma, la ciudad de Roma. ¿Ya? Entonces, fue algo estratégico. Ahí también, bueno, fue la evidencia de hablar en otras lenguas. Ahora, si es necesario para alguien que, Señor, necesito esto, ahora no debo recordar.
porque fue un error que se cometió, ya que no es asunto salvífico, ya, en el sentido, si yo no hablo en lengua, no quiere decir que no soy salvo. Quiero dejarlo bien marcado ahí. Eh, estoy buscando algunas referencias bíblicas sobre el bautismo. Eh, por ejemplo, en Mateo 3:11 dice, yo la verdad, hablando el Juan Bautista, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, Espíritu Santo y fuego. Entonces ahí teniendo que el que bautiza es Jesucristo, ¿ya? El bautismo del Espíritu Santo. Marcos 1:8 dice, yo la verdad he bautizado en agua, pero él bautizará con Espíritu Santo. El Lucas también dice también exactamente lo mismo, ¿ya? Y en Juan dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Wow. Entonces, el que bautiza entonces es Cristo, ¿ya? Esos son las referencias. eh, Estos cuatro eventos, o cuatro, o más que cuatro eventos, sino, no, perdón, estos cuatro citas ya hablan del mismo evento. Ocurrió en el ministerio, ocurrió en el principio del ministerio de Jesús cuando eh, dando testimonio al Padre a través de Juan, que Jesús bautizaba, iba a bautizar en el Espíritu Santo. Eso sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 2 y de ahí en adelante hasta hoy. Él os bautizará en Espíritu Santo. Y Lucas agrega, y fuego, dice, y fuego. Eh, Ahora, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo eh, descendía sobre hombres y mujeres específicos para una función específica y, y era que venía y se iba, ¿ya? Era para algo específico. El único que experimentó, que lo declara también, que son dos bueno, yo creo que tres. Moisés, Elías y Eliseo, que reposó ahí el Espíritu Santo ahí, que no es que iba y subía. Pero otros venía sobre y vino sobre el Espíritu y después por la fusión pero en el caso del libro, el caso del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, Jesús dijo, estaré con vosotros hasta el fin de los siglos, hasta el fin del mundo. Quiere decir, hasta el final. Quiere decir que se queda, ¿ya? Eh, Ahí más, quizá más adelante vamos a hablar, caso el Espíritu Santo se viene. Según la Escritura dice que el Espíritu Santo se constriñe. Y cuando ya el Espíritu Santo se aparta es cuando el hombre ya el hombre carnal, no el hombre natural, sino el hombre carnal, no tiene su corazón tan endurecido, ya, eh, bueno, eso solamente lo sabe Dios, ¿no es cierto? Lo sabe Dios. Eh, la siguiente mención del bautismo del Espíritu está en Hechos 1:5. También dice, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fueron las palabras de Jesús hacia los discípulos que estuvieron ahí esperando en Jerusalén, ¿ya? Y entonces eso sucede entonces en el libro el libro de los Hechos, ¿ya? Aquí es muy conocido.
¿Mm? Eh, Hechos capítulo 2. El objetivo del Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo, los evangelios, los hechos, es principalmente presentar la historia de primitiva, la historia primitiva de la iglesia. eh, Vamos el objetivo como del bautismo del Espíritu Santo era a, a través de los hechos, a través de los evangelios y también de la iglesia primitiva, ¿ah? Cómo se va desarrollando ya la iglesia y con el poder del Espíritu Santo. ¿Ah? Ahora, por eso que es necesario, eh, eh, una vez el pastor Satirio dos Santos, un día predicando, dijo, muchas veces, dame más, Señor, dame más, no sé, o más del Espíritu, no sé. Parece que el Espíritu Santo viene por pedazos. No, no, no. Él dijo, ¿y para qué? ¿Para qué lo quieres? Para más unción. Esa le dijo, quiero más unción, más unción. Pero ¿para qué lo quieres? Si no estás dispuesto a servir, si no estás dispuesto a dar la vida por Cristo, ¿para qué más unción? Que Dios le da una porción del Espíritu a cada uno para santificarnos, para conducirnos, pero hay medidas del Espíritu, como no medidas, sino que como experiencias con el Espíritu aún mayores, más profundas, ¿ya? Por algunos lo hacen por sentirse bien, por, no sé, para saber que realmente Dios existe o que Dios está con él, y eso, porque eso se llama incredulidad. Eso no, eh, ¿Qué significa la palabra bautizar? Eso también es bueno. Bautizar es sumergirse, ¿ah? Eh, es sumergirse. Según los antiguos, o sea, en la versión griega, ya era como un barco, era bautizado cuando se hundía, o se hundía. Ser sumergido, tapado con el agua, literalmente. Eso significa. Entonces, eso habla, ser bautizado, quiere decir que yo no me salgo de ahí, sino quedo adentro. ¿Te podés imaginar? Y al agua, sujeto al agua. En este caso, sujeto al espíritu. Entonces es como que el Espíritu Santo te toma y te sumerge y no te saca. No te estoy hablando que te vaya a ahogar, eh, sino que en el sentido que bajo control, bajo ese ambiente, ese nuevo ambiente, ¿ya? Ambiente del Espíritu. Eh, es algo, es algo extraordinario eso. Quizás uno dice bautizado en el Espíritu Santo, pero es que decir que el Espíritu como tú te metes en el Espíritu y ahí no sales, porque estás bautizado. No es algo así como. Antes, por ejemplo, claro, el bautismo en agua es sumergir, es sumergir, tapar, y ahí de ahí es levantado para una nueva vida. Pues la parte del bautismo, que te metes dentro y de ahí no sales. Te haces uno con Cristo. Lo primero que el bautismo significa unión. El bautismo del Espíritu Santo significa unión. Es una operación del Espíritu en el bautismo. El pecador llega a ser puesto en Cristo. ¿Te das cuenta? En Cristo. Eh, Después del bautismo del Espíritu, el creyente tiene una relación de unión corporal con Cristo.
Wow. Esta unión no es superficial, ni orgánica, ni teórica, es espiritual. Es decir, una unión en su espíritu es muy real. Es uno con Cristo, el mismo espíritu. Lo que Cristo piensa, lo que Cristo hace, lo que Cristo siente. Wow. Si pensáramos solamente eso, amada, solamente pensáramos en eso, no, más allá de las lenguas, más allá de estar sumergido, de estar metido, y que de ahí no, ya no salgo, y que ahora comienza Cristo a accionar a través de mi vida, a través de tu vida. Ya eso es impresionante. Entonces, el primer aspecto del bautismo del Espíritu Santo significa unión. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí. Lo voy a dejar hasta aquí eh, para que después sigamos con otro podcast. Y esperando que cada vez que el estudio eh, eh, que vaya surgiendo, el Espíritu Santo nos empieza a revelar, nos empieza a mostrar, ¿ya? Y enriquecernos, no solamente para engordar espiritualmente, sino que algo se produzca, ejemplo, un despertar, llamado, una renovación, ya porque el Espíritu Santo está, ¿ah? Es como, con esto voy a terminar, cuando enseñé hace poco sobre la moneda perdida, ya, sobre la moneda perdida, ahí del reino de Dios, compararé, Jesús habla de la moneda perdida, sobre el reino de Dios, pero en un momento dije, quizás tu moneda está acocinada, está llena de mugre, entonces, que, porque en esa moneda iba la imagen, primeramente tenía poder, porque le respaldaba un gobierno, pero también llevaba la imagen del que gobernaba ese imperio. Por eso tenía valor esa moneda. No era un metal cualquiera, no era un metal por sí, ¿ya? El dracma era plata, no era, por plata, no, sino el respaldo del gobierno, más encima la imagen de que gobernaba. Y en este caso le llamamos la imagen de Cristo. Entonces yo decía, ah, hay que sacarle brillo. La moneda está, la imagen está, pero hay muchas cosas que hay que sacar, que está sobrando. Entonces, para que la moneda brille y vuelva a tener el valor que siempre ha tenido, ¿ya? No es que el Señor está, no estoy diciendo que el Señor está lleno de mugre, no, no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que el Espíritu Santo está tan fuerte con todo su potencial, pero hay algo que está impidiendo que hay que, entonces, renovar. ¿Ah? Vamos a dejar a esta ahí nomás, ¿ya? Y que el Señor nos bendiga grandemente. Bendiciones.